Cuando escuché el sonido de la llave girando en la puerta, mi corazón dio un vuelco. No debería sentirme así. No debería estar nerviosa porque mi propio marido entrara a casa, pero lo estaba. Miré rápidamente mi móvil, asegurándome de que no había dejado abierto ningún mensaje comprometedor, y lo puse boca abajo sobre la mesa. Javier llegó con su habitual chaqueta azul y la corbata medio aflojada, cansado, como siempre. Me dedicó una sonrisa rápida, de esas que parecen más un hábito que una muestra de afecto real, y dejó su maletín en la silla del comedor. Hoy había tráfico infernal en la M30, comentó mientras se servía agua. Vaya, qué raro, respondí, forzando un tono de interés. Él se quedó un momento en silencio, bebiendo, observándome. Sentí su mirada más de lo normal, como si notara que algo estaba diferente en mí, y yo, en un acto reflejo, me llevé las manos al cabello, arreglándomelo sin motivo. Me miré en el reflejo de la televisión apagada y me odié por lo obvia que debía parecer. ¿Cómo ha estado tu día?, preguntó, apoyándose en la encimera. Lo de siempre, ya sabes, trabajo, niños, rutina, mentí con una naturalidad que me asustó. Porque no había sido un día normal. Nada de lo que estaba viviendo últimamente era normal. Aquel mediodía, en una habitación de hotel en pleno centro de Madrid, había sentido más vida que en los últimos 10 años de matrimonio. Diego me había tomado con una pasión que había olvidado que existía. Me había besado de una manera que me recordaba quién era antes de convertirme en Laura, la esposa de Javier o Laura, la madre de Adrián y Sofía. En esa habitación no era una mujer cansada por la rutina, ni alguien que miraba con envidia a las parejas jóvenes en los cafés. Era solo yo, desnuda y deseada, siendo otra versión de mí que había enterrado hacía mucho. Javier continuó hablándome sobre su día, mencionando a algún compañero del trabajo y la reunión que había sido un desastre. Asentí en los momentos en los que parecía esperar una respuesta, pero mi mente estaba en otra parte. Me pregunté si aún tenía el aroma de Diego en mi piel, si mi esposo lo notaría si se acercaba lo suficiente. Voy a ducharme, dije, levantándome bruscamente. Javier me miró con una ligera sorpresa, pero solo asintió y se sirvió más agua. Subí las escaleras con el pulso acelerado, entré al baño y cerré la puerta con llave. Me desnudé frente al espejo y busqué desesperadamente alguna marca en mi cuerpo, algún rastro de lo que había hecho. Mi piel aún estaba enrojecida en algunas partes, mis labios levemente hinchados. Abrí el grifo y me metí bajo el agua, frotándome con fuerza, como si eso pudiera borrar la culpa que comenzaba a instalarse en mi pecho. Javier no sospechaba nada. No todavía. Pero no podía evitar preguntarme cuánto tiempo más podría seguir con esta mentira antes de que todo se derrumbara. La sensación de alivio después de la ducha duró poco. Mientras bajaba las escaleras, con el cabello aún húmedo y la piel enrojecida por el agua caliente, vi a Javier sentado en el sofá con su móvil en la mano. No parecía estar haciendo nada en particular, solo mirando la pantalla con el ceño ligeramente fruncido. Algo en su postura me puso nerviosa. Era un instinto extraño, una alerta en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Me obligué a respirar con normalidad y caminé hacia la cocina como si nada. Voy a preparar algo para cenar, dije sin mirarlo, sacando un par de cosas del frigorífico. No tengo mucha hambre, respondió él, con un tono más seco de lo habitual. Me detuve por un segundo, con la puerta del frigorífico aún abierta. No era normal que rechazara la cena. Javier era un hombre de costumbres, siempre comía algo, aunque fuera poco. Me giré para mirarlo, pero él ya había desviado la vista del móvil y ahora observaba la televisión apagada. Sentí el impulso de preguntarle si pasaba algo, pero me mordí la lengua. No quería abrir una conversación para la que no tenía respuestas preparadas. Me concentré en la cena, cortando los ingredientes con movimientos mecánicos. Javier no volvió a hablar,
pero notaba su presencia en la sala como si su mirada estuviera fija en mi espalda. No era normal que estuviera tan callado. A lo largo de los años había aprendido a reconocer sus estados de ánimo, y algo en la forma en la que respiraba, en la manera en la que movía los dedos sobre el sofá, me decía que tenía algo en la cabeza. Laura, dijo de repente. Sí. Respondí sin girarme. ¿Quién es Diego? El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó sobre la tabla de cortar con un golpe seco. El sonido pareció resonar en toda la casa, o al menos así lo sentí. Mi respiración se detuvo por un segundo y mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, intentando encontrar una explicación antes de siquiera preguntar de dónde había sacado ese nombre. Me giré lentamente, esforzándome por mantener la calma. ¿Perdón? Logré decir. Javier seguía sentado en el sofá, pero ahora me miraba directamente. Su expresión era difícil de leer, no era exactamente enojo, ni decepción, pero había una tensión en su mandíbula que me hizo sentir que el aire en la habitación se había vuelto más pesado. Te pregunté quién es Diego, repitió, con voz firme. Mi mente iba demasiado rápido. No podía soltar la primera excusa que se me ocurriera sin saber qué tenía en sus manos. No podía mentir sin conocer los detalles. Si tenía su nombre, significaba que había visto algo, pero no sabía cuánto. No podía negar algo sin saber de qué me estaba acosando exactamente. ¿Por qué preguntas eso? Solté, intentando ganar tiempo. Javier entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Parecía estudiar cada una de mis reacciones, como si buscara algo en mi rostro. Me quedé inmóvil, sintiendo el pulso latiendo con fuerza en mis muñecas. Porque tu móvil vibró mientras estabas en la ducha, dijo lentamente. Y en la pantalla apareció un mensaje de alguien llamado Diego. Mi estómago se contrajo. No sabía qué mensaje era. No sabía que había alcanzado a leer. Mi móvil estaba bloqueado, pero si era una notificación en la pantalla, podía ser cualquier cosa. Un te echo de menos, un te necesito, o peor aún, algo que no dejara lugar a dudas. ¿Miraste mi móvil? Pregunté, intentando sonar indignada. No toqué nada, respondió de inmediato. Solo vi el mensaje aparecer en la pantalla. Y lo que decía no era algo que se envía a una amiga del trabajo. Hubo un silencio pesado entre nosotros. No tenía una salida fácil. No podía fingir que no sabía de qué hablaba, no podía actuar como si no entendiera la implicación. Sabía que si lo hacía, solo lo haría enojar más. Diego empecé, pero no supe cómo terminar la frase. Javier esperó, su mirada fija en la mía. Podía sentir el peso de los años juntos en su expresión, la confianza rota sin necesidad de más pruebas. No necesitaba haber leído más, no necesitaba escuchar ninguna confesión completa para saber que algo estaba pasando. ¿Es tu amante? Preguntó, sin rodeos. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Mi cuerpo quería negarlo, quería soltar una mentira rápida para salir del paso, pero algo en su mirada me dejó sin energía para hacerlo. Era inútil. Aunque inventara una historia en ese momento, aunque encontrara una justificación, la semilla de la duda ya estaba plantada y nunca iba a desaparecer. Sí, respondí en un hilo de voz. Javier parpadeó lentamente, como si hubiera esperado que lo negara. Como si, hasta el último segundo, hubiera querido aferrarse a la idea de que estaba equivocado. Pero yo no le di esa salida. ¿Desde cuándo? Preguntó, con la voz más baja. No podía seguir jugando con las palabras, no podía medir mis respuestas para minimizar el daño. Unos meses, dije, sin agregar más detalles. Javier inhaló profundamente y se pasó las manos por la cara, como si necesitara procesarlo. No habló enseguida, solo se quedó allí,
sentado, mirando el suelo. Yo no me moví, no intenté acercarme ni buscar su mirada. Cuando finalmente levantó la cabeza, su expresión ya no era de sorpresa, ni de enojo. Era otra cosa. ¿Sigues queriéndome?, preguntó. No supe qué responder. El silencio después de su pregunta fue insoportable. Podía escuchar el sonido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la pared y, sobre todo, el peso de su respiración. Nunca había visto a Javier así. No era solo rabia, no era solo decepción. Era algo más profundo, una mezcla de incredulidad y resignación que me hizo sentir peor de lo que esperaba. Sabía que no podía salir de esto con una respuesta que lo calmara, porque cualquier cosa que dijera solo haría más daño. No lo sé, respondí finalmente, con la voz apenas audible. Javier dejó escapar una risa seca, sin humor, y negó con la cabeza. No era la respuesta que esperaba, pero tampoco parecía sorprendido. Eso lo dice todo, dijo con amargura, apoyándose en el respaldo del sofá. Yo seguía de pie en la cocina, sin atreverme a moverme. Todo mi cuerpo estaba en tensión, como si cualquier movimiento pudiera hacer que la situación explotara aún más. Quería decirle algo, quería justificarme, quería encontrar una forma de aliviar la culpa que se me estaba acumulando en el pecho, pero no había manera. Todo lo que podía decir solo sonaría vacío. ¿Cómo empezó?, preguntó de repente. No estaba seguro de si realmente quería saberlo o si solo estaba tratando de castigarse a sí mismo con los detalles. No importa, respondí, intentando evitar que la conversación se volviera aún más destructiva. Javier se puso de pie de golpe, con un movimiento brusco que hizo que mi cuerpo reaccionara instintivamente, retrocediendo medio paso. No porque creyera que me iba a hacer daño, sino porque su energía era demasiado intensa, demasiado contenida, como si en cualquier momento pudiera perder el control. Claro que importa, dijo, con la mandíbula apretada. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome en la cara? ¿Cuántos días te has ido a la cama conmigo sabiendo que estabas con otro? No es tan simple, intenté decir, pero su risa sarcástica me cortó. Para ti nunca es simple, ¿verdad? Siempre hay una razón, siempre hay una justificación, espetó, caminando de un lado a otro como si necesitara moverse para no explotar. Lo que quiero saber es en qué momento decidiste que todo lo que construimos juntos valía menos que unas horas con ese tipo. No fue así, intenté defenderme, aunque sabía que cualquier argumento era inútil. Entonces, ¿cómo fue, Laura? Explícamelo, porque de verdad quiero entender cómo una persona a la que le entregué mi vida decide que prefiere acostarse con alguien más y luego regresar a casa como si nada. Me pasé las manos por la cara, tratando de encontrar una manera de responder sin hundirme más. No planeé nada de esto, dije, finalmente. No fue algo que buscara, no fue una decisión consciente. Eso es aún peor, soltó, con una expresión de incredulidad. Porque significa que no pensaste en mí en ningún momento. Cada palabra suya era un golpe directo a mi estómago. Sabía que tenía razón. Sabía que no había manera de suavizar lo que había hecho. ¿Por qué él?, preguntó, después de un largo silencio. ¿Qué tiene que yo no? Cerré los ojos por un momento, sintiendo la desesperación en su voz. No era una pregunta justa, porque no se trataba de él. No tenía que ver con lo que le faltaba a Javier, sino con lo que yo sentía que me faltaba a mí. Pero decirle eso no iba a ayudar en nada. No es eso, respondí, con cuidado. No se trata de comparaciones. Por supuesto que sí, respondió de inmediato. Si no, no estaríamos teniendo esta conversación. Si yo fuera suficiente para ti, si nuestra vida fuera suficiente, no habrías buscado algo más. Me quedé callada. Sabía que no podía convencerlo de lo contrario, y parte de mí tampoco estaba segura de que estuviera equivocado.
¿Lo amas? Soltó de repente. No tenía una respuesta para eso. No quería decir que sí, pero tampoco podía decir que no sin sentir que estaba mintiendo. Vi la tensión en su cuerpo aumentar con cada segundo que tardé en contestar, y eso lo dijo todo. Dios, Laura, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. No puedo creer que esto esté pasando. Yo tampoco podía creerlo. Nunca había pensado que llegaría el día en que estaría en esta situación, enfrentando a Javier con una verdad que no podía borrar. ¿Qué vas a hacer? Pregunté en voz baja, sabiendo que cualquier decisión que tomara cambiaría nuestras vidas para siempre. Javier me miró, su expresión endurecida, pero con un dolor en los ojos que me hizo sentir como la peor persona del mundo. No lo sé, dijo, finalmente. Pero lo que sí sé es que nada vuelve a ser igual después de esto. Javier no durmió en nuestra cama esa noche. No sé si realmente había salido de la casa o si simplemente se quedó en la sala, pero no me atreví a bajar a averiguarlo. Me quedé en la habitación, acostada de lado con los ojos abiertos, escuchando cada ruido, cada pequeño movimiento que pudiera indicarme dónde estaba. No me atrevía a cerrar los ojos porque cada vez que lo hacía, imaginaba su expresión, el momento exacto en el que lo rompí. No supe en qué momento me dormí, pero cuando desperté, la cama seguía vacía a mi lado y el sol ya entraba por la ventana. Me levanté con el estómago encogido, con esa sensación de que algo terrible estaba por suceder, aunque en realidad ya había sucedido. Bajé las escaleras lentamente, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Javier estaba en la cocina, sentado en la mesa con su café frente a él, pero no estaba bebiéndolo. Solo miraba la taza, con los brazos cruzados y la mirada perdida. No levantó la vista cuando entré, pero supe que estaba consciente de mi presencia. Me acerqué con cautela, sintiendo la tensión en el aire como si fuera algo tangible. ¿Hablamos? Pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Javier soltó una risa corta y sin humor, finalmente alzando la vista hacia mí. Su expresión era distinta a la noche anterior, no tanto enojo, sino algo más frío, más calculador. ¿De qué quieres hablar? Preguntó, recargando los codos sobre la mesa. De nosotros, ¿de qué va a pasar ahora? Oh, tranquila, ya lo tengo claro, dijo, con una tranquilidad que me puso nerviosa. No voy a hacer ninguna escena, no voy a gritar ni a romper nada. No soy de esos. Javier, yo. Tú nada, me interrumpió, apoyando las manos en la mesa. No quiero escuchar excusas, no quiero justificaciones. Anoche me hiciste todas las confesiones necesarias, ahora lo único que me importa es lo que sigue. No supe qué responder. Esperaba que él estuviera devastado, que me gritara, que rompiera algo, cualquier cosa menos esto. La frialdad en su voz me hacía sentir que algo peor estaba por venir. ¿Vas a pedirme el divorcio? Pregunté, con un nudo en la garganta. Por supuesto, dijo sin dudarlo. Pero antes de eso, hay algo más que quiero hacer. Mi piel se erizó al escucharlo. Su tono era tranquilo, pero había algo en la forma en la que lo dijo que me puso alerta. ¿Qué quieres decir? Javier se levantó de la silla y tomó su móvil del bolsillo. Sin dejar de mirarme, desbloqueó la pantalla y me la mostró. Ahí estaba, en la pantalla, un mensaje enviado a Diego. Nos vemos esta noche. Tengo algo para ti. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué hiciste? Javier sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía desde la noche anterior, pero no era una sonrisa de felicidad. Solo organicé una pequeña reunión, dijo, guardándose el móvil en el bolsillo. Y quiero que estés ahí. No tienes derecho a... No tengo derecho a nada, ¿verdad? Me interrumpió, con un destello de furia en los ojos.
No tengo derecho a exigir explicaciones, ni a enojarme, ni a vengarme. No tengo derecho a hacer lo que sea que necesite para dejar en claro qué clase de persona eres, ¿verdad? Mi respiración estaba agitada. Nunca lo había visto así. Nunca. Javier, por favor. No te preocupes, dijo, con una calma que me erizó la piel. No te voy a hacer daño. Pero sí quiero verte ahí cuando él sepa la verdad. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Y si no voy? Javier se encogió de hombros. Entonces le mandaré un mensaje explicándole todo. Tal vez incluso le envíe una foto nuestra juntos, de algún evento familiar, para que vea en qué clase de lío se metió. Mis piernas temblaban. ¿Qué ganas con esto? Nada, respondió, acercándose lo suficiente para que nuestras miradas se encontraran. Pero quiero ver tu cara cuando él sepa que estuviste jugando con los dos. No pude responder. Solo asentí. El camino hasta el lugar donde Javier había citado a Diego fue insoportable. No hablamos en todo el trayecto. Javier conducía con calma, sin apretar el volante, sin mirar su móvil, como si todo esto fuera solo un trámite que tenía que cumplir. Yo, en cambio, sentía el estómago revuelto, las manos frías y la garganta seca. No sabía qué iba a pasar exactamente, pero estaba segura de que no sería nada bueno. Javier no era el tipo de hombre que reaccionaba con violencia, pero tampoco era de los que dejaban pasar algo así sin hacer nada. Cuando llegamos, Diego ya estaba esperando, sentado en una de las mesas de la terraza del bar. Se veía relajado, como si no sospechara nada. Cuando nos vio, levantó la mano en un gesto casual, pero su expresión cambió en cuanto vio a Javier caminando a mi lado. Frunció el ceño y se enderezó en la silla, claramente confundido. Nos acercamos y Javier se sentó frente a él sin decir una palabra, mientras yo me quedaba de pie, sintiéndome atrapada entre los dos. ¿Qué está pasando?, preguntó Diego, mirándome a mí primero y luego a Javier. Quería conocerte, respondió Javier con calma, apoyando los brazos sobre la mesa. Laura me ha hablado mucho de ti. Diego me miró de nuevo, buscando respuestas en mi rostro, pero yo no tenía ninguna que darle. ¿De qué está hablando?, insistió. Está hablando de que soy su esposo, solté finalmente, con la voz más apagada de lo que quería. Diego se quedó en silencio unos segundos, procesando mis palabras. Luego me miró fijamente, como si esperara que dijera que era una broma. No puede ser, susurró, aunque ya sabía la verdad. Oh, sí puede, intervino Javier, con una sonrisa amarga. Y quiero que sepas que no estoy aquí para golpearte ni para hacer un escándalo. Solo quería verte la cara cuando descubrieras que la mujer con la que te acostabas regresaba a casa todas las noches conmigo. Diego me miró, esperando que lo negara, esperando que dijera algo que hiciera todo esto menos horrible. Pero no había nada que pudiera decir. Su rostro pasó de la incredulidad al enojo en cuestión de segundos. ¿Me usaste?, me preguntó, con la voz tensa. ¿Todo esto fue un juego para ti? No fue un juego, dije, sintiéndome cada vez más pequeña. Claro que lo fue. Me interrumpió, golpeando la mesa con la palma de la mano. Me hiciste creer que significaba algo para ti, que esto era real. Javier lo miraba sin cambiar de expresión, como si estuviera disfrutando cada segundo. Bienvenido al club, dijo, encogiéndose de hombros. Diego se pasó las manos por el cabello, visiblemente alterado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, su voz temblando de rabia. No lo planeé así, respondí, sintiéndome patética con cada palabra. No quería que esto pasara así. ¿Y cómo querías que pasara? ¿Qué me ibas a decir? ¿O pensabas seguir mintiéndome hasta que te cansaras? No tenía respuestas para él.
No tenía manera de defenderme. Todo lo que había hecho era indefendible. Creo que ya es suficiente, intervino Javier, poniéndose de pie. Quería que supieras la verdad, y ahora ya la sabes. Ahora, los dos pueden sentirse traicionados. Diego le lanzó una mirada furiosa, pero no dijo nada más. Se quedó ahí, respirando con dificultad, mirando la mesa como si tratara de encontrar una explicación para algo que no la tenía. Javier me miró, con una expresión que no supe descifrar. Vamos, dijo simplemente. No discutí. Lo seguí hasta el coche sin mirar atrás. El camino de regreso a casa fue tan silencioso como la ida, pero esta vez el peso en el aire era diferente. Javier no miraba la carretera con furia ni con esa calculada calma que había mantenido antes de la confrontación. Ahora parecía agotado, como si todo el esfuerzo que había puesto en su venganza se hubiera evaporado, dejándolo sin energía para seguir con el enojo. Yo no intenté hablarle, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier palabra solo haría todo peor. Diego ya sabía la verdad. Javier había conseguido lo que quería y yo había visto reflejado en los ojos de ambos hombres el resultado de mis decisiones. Todo estaba destruido. Cuando llegamos, Javier apagó el coche y se quedó sentado por unos segundos sin moverse. Yo tampoco bajé de inmediato, esperando a ver qué hacía el primero. Finalmente, soltó un suspiro y se pasó las manos por la cara antes de girarse hacia mí. Mañana voy a llamar a un abogado, dijo, con voz neutra, como si estuviera hablando de cualquier otro trámite normal. Asentí lentamente, porque no había nada que pudiera responder a eso. Era lo que tenía que pasar. Voy a quedarme en la casa hasta que resolvamos todo, pero no esperes que sigamos como si nada, continuó, abriendo la puerta del coche. Esto se acabó. No esperaba otra cosa. No había manera de volver atrás después de todo lo que había sucedido. Nos bajamos y entramos en la casa sin decir una palabra más. Javier subió directamente a la habitación, cerrando la puerta tras de sí, mientras yo me quedé en la sala, sintiéndome demasiado aturdida como para moverme. Me dejé caer en el sofá, con la mente llena de pensamientos que no llegaban a ninguna parte. No me arrepentía de haber estado con Diego. Había sido lo único en mucho tiempo que me había hecho sentir viva, que me había recordado que aún existía fuera del papel de esposa y madre. Pero sí me arrepentía de la forma en la que todo había terminado, del daño que había causado, de la humillación que Javier había planeado para los tres. Nunca pensé que él fuera capaz de algo así, de una venganza tan calculada, pero ahora entendía que el dolor lo había llevado a lugares donde nunca imaginé verlo. No supe cuánto tiempo me quedé allí, pero en algún momento escuché la puerta de la habitación abrirse y pasos en la escalera. Javier bajó, vestido con la misma ropa de antes, y se detuvo frente a la puerta, con las llaves en la mano. Voy a salir, dijo sin mirarme. ¿A dónde? Pregunté, aunque no estaba segura de por qué. No es asunto tuyo, respondió con frialdad, y sin esperar más, salió de la casa. No supe si se había ido a tomar algo, a despejarse o si estaba buscando su propia forma de vengarse de mí de otra manera. Tal vez tenía a alguien con quien podía acostarse solo para hacerme sentir lo mismo que él había sentido. Y, aunque la idea me doliera, sabía que no tenía derecho a reprocharle nada. Me quedé sola en la casa, en silencio, con la certeza de que, aunque aún compartiéramos el mismo techo por un tiempo más, nuestro matrimonio ya estaba muerto. Lo había matado yo. Y ahora solo quedaba esperar a que todo terminara por completo.